Antes de comenzar con la impartición del curso sobre 7 herramientas de control estadístico de procesos, es importante mencionarles quiénes son los instructores para que ustedes puedan ubicarlos durante las asesorías que ustedes requieran en la impartición del curso. Tenemos en primer lugar a Edgar Murrieta, después Cristina Arroyo, Montserrat León, Sergio Hernández, Nancy Patlán y Alberto Buenrostro. Ellos son estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, actualmente están en 7º semestre y están inscritos en la especialidad de calidad y productividad. Adicional, formo parte de este grandioso equipo de trabajo, quien tuve la labor de capacitación de los instructores, liderar el equipo de trabajo y monitorear los avances, así como temas y contenidos. Bienvenidos nuevamente a su página de Rivera Consulting. Esta es la siguiente sesión dialogando con colegas de Ingeniería Industrial. En esta ocasión estoy muy contenta porque realizamos una entrevista a una persona que estimo mucho. Él estuvo iniciando con su servidora esta noble labor de impartir cursos de seguridad desde el 2018. En esta ocasión estamos iniciando con la sesión número 4 de Dialogando con. ¿Nos puedes decir tu nombre completo y tu puesto de trabajo, por favor? Claro que sí. Mi nombre es Pedro Araujo Ramírez y actualmente me desempeño como supervisor de operaciones mina. ¿Qué actividades desempeñas en tu puesto de trabajo? En mi puesto de trabajo soy el responsable de las cuadrillas que se dedican a la perforación y a la extracción de mineral. Soy responsable de planear el turno posterior, de cumplir con la producción diaria, de cumplir con los metros de producción diaria y sobre todo soy el responsable de la seguridad de mis trabajadores, de darles las condiciones óptimas en sus áreas de trabajo para que puedan desarrollarlas y también de asesorarlos durante el turno sobre cuestiones de operación. ¿Cuentas con experiencia previa al puesto de trabajo que acabas de mencionar? Sí, realmente durante todos los proyectos integradores que se nos encomendaron aquí en el instituto vamos obteniendo experiencia. Yo tuve la dicha de realizar proyectos en pollerías como proyectos de mejora y de seguridad, en una tabiquera también para mejorar las condiciones de trabajo, optimizar el layout y optimizar también las tareas que ahí se realizan. Entre otras, también estuve como practicante en el sector minero, en donde estuve en el Departamento de Planeación e Ingeniería, desarrollando proyectos de mejora continua. Anterior al puesto que tengo ahora, fui supervisor de calidad en el sector minero, realizando proyectos como la implementación de KPIs, reducción de costos y seguimiento a los estándares que se manejan internamente en las empresas mineras. ¿Cuáles han sido tus principales logros como profesionista? Como profesionista pienso que mis principales logros han sido todos los proyectos que he llevado a cabo en el sector donde me desarrollo. Ya lo mencioné, es el sector minero. Pienso que el principal fue la reducción de los costos de operación basado en la implementación de indicadores o KPIs, indicadores de consumo, indicadores de rendimiento. Este proyecto consistió prácticamente en determinar el costo por tonelada, monitoreando los insumos principales que se llevan a cabo en el sector minero. De esta manera, monitoreando esos insumos, se logró obtener un histórico de meses anteriores para que sirvieran como referencia de los futuros. En base a esto se planeaban estos materiales conforme el tonelaje de producción que se iba a necesitar para el mes. Se hacía un pronóstico y posteriormente se encargaban los materiales a los que debíamos estar limitados para poder cumplir con esta meta.
¿Cómo te visualizas a futuro dentro de 5 años? Pues me visualizo quizá ejerciendo en otro sector, ya sea automotriz, ya sea sector educación o incluso en dependencias públicas como gobierno. Me llama la atención tener quizá un ritmo de trabajo un poco más equilibrado, de menos estrés. También me visualizo, ¿por qué no?, teniendo otro ingreso, ya sea en una microempresa o invirtiendo pues, en los proyectos que me vayan viniendo, ¿no? ¿Por qué no? El día de hoy fue tu acto recepcional como ingeniero industrial. ¿Qué significa esto para ti? Significa para mí un logro, obviamente, una emoción muy grande el ser ya egresado y a ser un profesionista, ser un ingeniero industrial de aquí del Instituto Tecnológico. Me siento orgulloso de haber estado en este instituto, me siento orgulloso de haber formado parte de los alumnos que aquí estudiaron, de estas generaciones que han salido del Instituto Tecnológico de Guanajuato, y también me siento orgulloso de que todos mis compañeros que hemos salido egresados de aquí hemos abierto varias plazas para los que vienen, para ustedes que vienen como futuros egresados y sobre todo para el aumento del prestigio de este mismo. ¿Bajo qué opción de titulación obtuviste el grado como ingeniero industrial? Yo me titulé por la opción número 1, que es tesis, y se los recomiendo ampliamente, dado que es un reto muy grande para nosotros como ingenieros industriales y sobre todo en el campo de la investigación. Se los recomiendo si son aquellas personas que les gustan tener desafíos y que les gustan tener algo un poco mejor. ¿Cómo percibiste tu proceso de titulación? Mi proceso de titulación fue largo debido a que se aplazó por esta pandemia sanitaria de COVID-19, pero sin embargo en todo este transcurso estuve en contacto con mi asesora, quien me fue guiando para tener un proyecto bueno, para que mi proyecto estuviera bien y sobre todo para que yo me sintiera seguro de que este proyecto era la mejor opción para titularme. ¿Nos puedes describir de forma general tu proyecto de tesis? Sí, mi proyecto de tesis fue el desarrollo de un estudio de tiempos como método de análisis del proceso de extracción de una compañía minera. El objetivo general fue desarrollar un estudio de tiempos para obtener un análisis de cómo se estaba llevando a cabo ese proceso, dado que la problemática principal era el incumplimiento de la producción. Entonces, en mi proyecto desarrollé técnicas como estudio de tiempos, diagramas de Paretos y diagramas de causa-raíz como ¿por qué? Para identificar las causas del por qué no se estaba cumpliendo con la producción y en base a eso generar propuestas de mejora que atacaran esas causas básicas y así lograr la producción. ¿Qué recomendación le darías a todos aquellos estudiantes que se encuentran cursando la carrera de Ingeniería Industrial? Pues, ¿qué podría recomendarles? Más que nada, que amen su carrera, que hagan lo correcto, que sean honestos con ellos mismos, sobre todo, porque de ahí están forjándose para su futuro como profesionistas, que sean cumplidos también, que vayan adquiriendo esa formación que el Instituto Tecnológico nos da, porque como ya se los comento, es como ustedes van a hacer en sus trabajos. Les recomiendo que se apasionen por la investigación, porque si no lo hacen, va a ser muy complicado para ustedes sus proyectos, que entiendan cada concepto, que pregunten a los profesores, que los cuestionen. Si alguna duda tienen, hágansela saber. Si no les gusta en público, hágansela saber en privado, pero nunca se queden con dudas y que sigan aprendiendo voluntariamente. No es necesario que los profesores nos estén explicando todos. Les recomiendo que ustedes vayan más allá. Hay muchos recursos en internet, como videos, como documentos de investigación, que incluso la misma docente Claudia está generando. Métanse en la investigación, sean curiosos, tengan el deseo de aprender nuevas cosas y sobre todo nuevas técnicas, no solamente quedarnos con lo que nos da el instituto. ¿Cuáles fueron tus principales logros como estudiante?
Yo creo que el principal logro como estudiante ha sido hasta ahorita mi titulación, pero durante el transcurso de la carrera fue la elaboración de proyectos integradores que incluso pues llegaron a ser primer lugar, ¿verdad? Dado al contenido que se tenían. También lo considero como un logro el formar parte del selectivo del Instituto Tecnológico en béisbol, participando en 3 torneos prenacionales. Otro de los logros que considero importantes también fue el ingresar como capacitador en el proyecto de capacitadores de seguridad con la docente Claudia, lo cual me amplió un panorama más en cuanto a la seguridad, en cuanto a la investigación y sobre todo en cuanto al manejo de grupos. Es una oportunidad muy buena. Todos los proyectos que se nos encomienden, sean mínimos, sean tediosos, pongan todo de su empeño para que esos logros que yo les estoy compartiendo en un futuro también sean de ustedes. Y si tienen ustedes algún otro logro dentro del instituto, como por ejemplo la titulación del inglés, que también se me estaba olvidando, pero también es un logro muy importante, ya que sin ella no podemos titularnos. Y dentro de otros logros pienso que también fue el tener buenos amigos, porque regularmente pensamos que tenemos compañeros de trabajo o los confundimos con amigos, y en mi caso no, fuimos amigos desde el primer semestre hasta el último semestre, que nos apoyamos y hacíamos relajo juntos, pero así como hacíamos relajo, sacábamos el trabajo de la escuela adelante. Ese también fue un logro muy importante para mí. Muy bien, procedemos a realizar el cierre de esta sesión. Te felicitamos, Pedro, por la obtención de tu grado como ingeniero industrial. Esperamos verte pronto participando en nuestro canal con la impartición de algún curso a futuro relacionado con ingeniería industrial. Claro que sí, muchas gracias. Gráfico de dispersión. Francis Galton fue un explorador, antropólogo y estadístico británico. Fue conocido por introducir la idea de las curvas de regresión, que se pueden utilizar para predecir el valor de una variable aleatoria en función de otra, así como la noción de la correlación. E hizo varios estudios sobre la genética. Empleó un concepto para indicar la relación que existía entre la variable de estatura de padres e hijos, así como estudiar las relaciones que pueden haber entre dos variables. El gráfico de dispersión, de acuerdo con el autor Gutiérrez, es una gráfica de tipo X y Y de particular utilidad que nos sirve para analizar la relación que existe entre dos variables, conocidas como variable dependiente e independiente. Y bueno, en las variables del gráfico de dispersión, como ya habíamos mencionado, existe la variable dependiente y la variable independiente. Las dependientes las podemos encontrar como Y y las independientes como X. Las dependientes reciben este nombre, las variables a explicar, o sea, el objeto de la investigación que se trata de explicar en función de otros. Esto quiere decir que estas no se pueden manipular. Mientras tanto, las variables independientes son aquellas variables explícitas, o sea que los factores o elementos susceptibles de explicar las variables dependientes en un experimento. Estas variables sí se pueden manipular. La relación entre variables, aquí nos explica en la figura 8 que los tipos más comunes de correlación entre variables son los siguientes, que es cuando los puntos van hacia arriba, tiene una relación positiva. Cuando van hacia abajo, la relación es negativa. Cuando de plano tiene la forma como de una U invertida, quiere decir que la relación no es lineal. Y cuando los puntos están dispersos en todo un cuadrante del gráfico, quiere decir que pues de plano o definitivamente más bien no existe una relación entre las dos variables que viene siendo X y
El coeficiente de correlación, pues aquí nos dice que es para decir que dos variables están relacionadas entre sí. Es necesario calcular el coeficiente de correlación R entre los elementos que componen todos los pares. Y efectivamente, el coeficiente de correlación nos sirve para identificar la relación que existe entre las dos variables, la independiente y la dependiente. Entonces, cuando calculamos el coeficiente de correlación, que lo encontramos como R, cuando nos da entre una oscilación de 0.9 a 1, esto quiere decir que la relación entre las variables es muy fuerte. Cuando es de 0.8 a 0.89 es buena. Cuando es de 0.7 a 0.79 es regular. A lo mejor ahí pudiera haber un ajuste que deberíamos de hacer. Y cuando de plano ya está en el 0.7 hacia abajo, quiere decir que no tiene una buena relación entre las dos variables. Y aquí está la fórmula para calcular el coeficiente de correlación, que es R es igual a S de X por Y sobre una raíz donde vamos a multiplicar S X por S Y por Y. La S no quiere decir que sea una desviación, más bien es para simplificar la fórmula. Y bueno, los pasos para realizar un gráfico de dispersión son los siguientes, que es la obtención de datos. Aquí vamos a recabar toda aquella información que nos va a servir para la variable dependiente e independiente. Elegir los ejes, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a determinar cuál va a ser nuestra variable dependiente y cuál va a ser la independiente. Posterior a esto vamos a graficar los datos. Aquí ya vamos a hacer una interpretación del gráfico. Podemos en el paso 4 documentar el diagrama. Vamos a hacer modificaciones en el gráfico, por ejemplo en Excel, que agregar los títulos del eje, agregar una línea de tendencia, etc. Y por último va a ser la interpretación de los resultados, donde ya definimos si tiene una buena relación entre las variables y acerca de su gráfico sobre si tiene una relación positiva, negativa o si de plano no tiene una relación o no es lineal. Y pues bueno, en el ejemplo nos dice, la empresa de plásticos de la zona media produce envases de plástico para bebidas gaseosas. Uno de los defectos del producto es la porosidad del plástico, el cual se cree que tiene que ver con la temperatura de soplado de la materia prima. Para ella se cuenta con los datos que se presentan en la tabla 5 y de esto vamos a elaborar un diagrama de dispersión para los datos y obtener la ecuación de ajuste y también vamos a determinar el coeficiente de correlación. Ok, pues vamos a abrir Minitab para poder empezar a realizar el ejemplo. Ya que estamos en Minitab, lo que vamos a hacer es vaciar la tabla de datos y nos muestra en la figura 5 del ejemplo. Entonces vamos a poner temperatura de soplado, grados centígrados, porcentaje defectuoso. Y en temperatura de soplado tenemos los datos que va de 35, 87, 90, 92, 94, 96 y 98. Y el porcentaje defectuoso es 3.18, 3.17, 3.12, 3.11, 3.0, 2.98 y 2.90. Ok, ya que tenemos aquí los datos, ahora lo que vamos a hacer es irnos a gráfica. En gráfica nos van a salir varias opciones. Vamos a seleccionar donde dice gráfica de dispersión, examinar la relación entre una variable y una variable x. Ahora, aquí nos muestra otras opciones.
lo que nos dice simple, con grupos, con regresión y grupos, con línea de conexión, con conexión y grupos. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar con regresión, ya que nos va a mostrar una línea de tendencia. Le damos clic en aceptar. Y aquí, como se puede observar, nos dice que le demos la indicación de cuáles van a ser las variables dependientes e independientes. Nuestra variable dependiente aquí va a quedar como el porcentaje defectuoso. Le damos clic en aceptar. Y después en variable X vamos a poner temperatura de soplado. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle en aceptar. Y pues bueno, como pueden observar, nos arroja en la gráfica de dispersión y ya nos dice que en la escala de Y es el porcentaje defectuoso y en la escala de X es la temperatura de soplado. Y como se puede ver, la interpretación de este gráfico es que tiene una relación negativa porque va hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es compararla con la gráfica que nos va a arrojar en Excel de este mismo ejercicio. Nosotros le vamos a dar clic aquí y después de aquí vamos a copiar gráfica y nos vamos a Excel. Ok, ya que estamos en Excel, ahora les voy a enseñar la forma de poder hacer un gráfico de dispersión aquí mismo. Entonces, como ya lo habíamos hecho en Minitab, lo que vamos a hacer es darle Control V para pasar la tabla, como así en el gráfico de dispersión. Y ya, aquí nos arroja la gráfica de dispersión. Ahora lo vamos a hacer aquí, y la manera para poder hacer un gráfico de dispersión aquí en Excel es seleccionar las columnas de que dice temperatura de soplado y el porcentaje defectuoso. Nos vamos a ir a insertar. En insertar nos vamos donde dice gráficos y allí en gráficos vamos a seleccionar donde dice insertar gráfico de dispersión X y Y o de burbujas. Le damos clic y aquí nos aparece dispersión o burbuja. A nosotros nos interesa el de dispersión. Le damos el primero que sale. Y uno de los pasos para realizar un gráfico de dispersión era que tenemos que documentar el diagrama. Entonces aquí vamos a agregarle varias cosas. Por ejemplo, aquí donde dice porcentaje defectuoso lo vamos a cambiar y le vamos a poner gráfico de dispersión. Después, aquí donde dice más, que dice elementos de gráfico, le vamos a dar clic. Aquí nosotros lo que nos interesa son los títulos del eje, que le vamos a poner aquí en donde era el título de eje Y. Aquí es el porcentaje defectuoso. Y en el título del eje X viene siendo lo de temperatura de soplado en grados centígrados. Ok, ya que tenemos esto, ahora lo que vamos a agregar es aquí en más una línea de tendencia para que nos quede similar al de Minitab. Después de línea de tendencia nos aparece aquí como una tipo flechita. Le vamos a dar clic y aquí en donde nos dice más opciones le vamos a dar también Enter. Aquí nos arroja una ventana. A nosotros nos interesa, o más bien en el ejercicio nos pide que también determinamos una ecuación de ajuste. Aquí también ya no lo da. Solamente lo que tenemos que hacer es darle seleccionar aquí o agregarla. Dice presentar ecuación en el gráfico. Seleccionamos, cerramos la ventana y ya nos aparece aquí la ecuación de ajuste de este gráfico. Ok. Ya que tenemos esto del gráfico de dispersión, que lo elaboramos en Minitab y aquí en Excel, ahora lo que nos interesa es determinar el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación lo vamos a determinar de la siguiente forma. Nos vamos a ir a datos y en datos vamos a análisis. En análisis vamos a seleccionar análisis de datos. Aquí en análisis de datos nos dice funciones para análisis.
a nosotros lo que nos interesa es una regresión. Le vamos a dar clic aquí en regresión, aceptar, y nos pide los rangos de entrada de Y y de X. Entonces, recordando, la entrada o más bien la variable Y, era la temperatura, el porcentaje defectuoso, era nuestra variable dependiente. Y la variable independiente era nuestra temperatura de soplado. Vamos a activar rótulos y un nivel de confianza del 95%. A nosotros nos interesa también que el rango de salida sea en esta misma hoja, entonces le vamos a dar aquí en rango de salida, en opciones de salida, rango de salida. Y nos va a dar la opción para seleccionar la celda en donde queremos que nos agregue nuestro resumen del análisis. Seleccionamos aquí o donde ustedes gusten y le vamos a dar en aceptar. Y ya nos arroja el resumen de estadística de la regresión. Aquí ya nos arroja lo que viene siendo el coeficiente de correlación múltiple, que es lo que nos pide el ejercicio. Lo podemos resaltar con un color. Ok, entonces hasta el momento ya lo que hicimos fue el diagrama de dispersión, ya obtuvimos la ecuación de ajuste y también ya determinamos cuál es su coeficiente de correlación. Ahora lo que viene es interpretar los resultados. Y vamos a poner aquí interpretación. Ok, pues lo primero que tenemos que hacer es interpretar la gráfica. La gráfica, como habíamos mencionado, cuando los puntos van hacia abajo, quiere decir que tiene una relación negativa. Entonces vamos a poner que la gráfica de dispersión tiene una relación negativa entre sus variables X y Y. Ok, ahora también tenemos que interpretar el coeficiente de correlación. Recordemos que en las diapositivas habían mencionado que cuando era de 0.9 hacia 1, quiere decir que la relación entre las dos variables era muy fuerte. Entonces, el ejercicio nos dice que en la empresa de plásticos de la zona media producen envases de plástico para bebidas gaseosas. Uno de los defectos del producto es la porosidad del plástico, que es el porcentaje defectuoso de la porosidad del plástico, la cual se cree que tiene que ver con la temperatura de soplado en la materia prima. Entonces, aquí lo que vamos a interpretar es que efectivamente la relación que existe entre la temperatura de soplado y el porcentaje defectuoso es muy fuerte o tiene una muy buena relación. Por lo que entonces aquí nos da que cuando la temperatura es mayor, el porcentaje defectuoso es menor. Entonces aquí la empresa debería de hacer un ajuste en la temperatura para evitar que el porcentaje defectuoso no infiera mucho o tenga una disminución de este. Y así es como nos quedaría nuestro ejercicio. Espero que haya sido de gran ayuda y que puedas realizar la actividad que viene enseguida y que pues te pueda servir, no sé, ya sea en el campo laboral o más adelante en los siguientes semestres. En la actividad 6 me van a realizar este ejercicio donde nos dice que la embotelladora de la zona media está tratando de analizar la relación que puede existir entre la presión del líquido de la máquina llenadora y el porcentaje de envase mal llenado resultante. Para esto se han tomado diferentes datos, los cuales se muestran en la tabla 6.
Entonces ustedes lo que van a hacer es definir cuál es la variable dependiente y la independiente. Me van a realizar un diagrama de dispersión, van a obtener la ecuación de ajuste y también van a determinar el coeficiente de correlación. Y por último solamente van a interpretar los resultados para analizar qué fue lo que concluyeron de este ejercicio.